hermanitas, hermanos, a ponernos de pie. Los invito a ponernos de pie. Los invito a ponernos de pie para realizar esta oración, para comunicarnos con nuestro amado Dios, maravilloso Dios, en este día tan especial de resurrección de nuestro Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu bendito y santo nombre. Padre celestial, en esta hora nos humillamos nuestra vida ante el trono de tu gracia, Padre celestial, para agradecerte todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por esta salvación tan grande. Te damos gracias, bendito Jesús, Rey de Reyes, porque tú derramaste tu bendita sangre preciosa en la cruz del Calvario, por cuya sangre tú nos lavaste de todos los pecados, Dios mío, nos restauraste, nos perdonaste, Dios mío, y con tu sangre nos compraste, Dios mío, a precio de ese sacrificio terrible, y nos pusiste en tu cuerpo bendito la iglesia. Te damos gracias, Dios mío, por Blanco 1180, te damos gracias por las asambleas de Dios, te damos gracias, Dios mío, por la familia, te damos gracias por los esposos, las esposas, los niños, las niñas, hijos, hijas, nietos, nietas, te damos gracias por este nuevo día de vida, te damos gracias por la escuela dominical, te damos gracias por tus siervos, Dios mío, te damos gracias por tu palabra preciosa, poderosa, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Bendito Dios Santo, en este día tan maravilloso, que según el calendario gregoriano lo organizaron y lo pusieron como día de resurrección. Sabemos que el tiempo, la organización, la fecha de tu resurrección es otra, pero te alabamos de igual modo, Dios mío, te saludamos, queremos cantarte, alabarte con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos, nuestro espíritu, y regocijarnos en este nuevo día, este día de resurrección, como dice el calendario. Cantamos con regocijo, con alegría. Regocíjate y canta. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Te alabamos, Dios Santo. Firme hacia adelante, dice el himno 15. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que en Jesús
alabamos, Dios santo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Queremos dar un tiempo, un espacio a los niños. Antes pasamos la ofrenda. A mis hermanos que están designados para las ofrendas, queridos hermanos, pueden pasar adelante, si son tan amables. Ante la oración. Moisés nos puede llevar en oración para las ofrendas. Aleluya. ¿Canto igual en la ofrenda? ¿Sí? Ah, ya, correcto. Okay. Colosenses 3:24 nos dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia, queridos hermanos, es la recompensa. Nuestra herencia es Dios mismo y somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gran porción es Dios mismo. Te alabamos, Dios mío, y cantamos. Vamos escalando peldaños, ¿cierto? Vamos escalando peldaños, Vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos en alto, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos en alto, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Te damos gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros. Tú
eres nuestra recompensa, tú eres nuestra fortaleza. Te alabamos, Dios mío, en nombre de Jesús, amén. Te alabamos, Dios santo. Gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a disfrutar de una presentación de los niños. Adelante, que pasen los niños, se acomoden por favor. Se están preparando los recursos. Pasen por favor, no tengan temor. Se están preparando los medios. Todos los niños. Se están organizando los elementos. Bendecimos esta presentación. Te alabamos, Dios santo, en este día. Aunque en palacios él vivía, en un pesebre nació, y desde pequeñito sirvió con amor. Oh, oh, El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. Resucitó al tercer día, ¡qué felicidad! Ahora está allá en el cielo, muy pronto volverá. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. La 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 la. El amor de Jesús. La 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 el amor de Jesús. Buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos gozamos con los niños, ¿cierto? El Señor dijo, dejad
a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Al final, recuérdeme que al fin del culto, cuando estemos terminando, vamos a presentar a una bebé, a Leticia Isabela Molina Arias, ¿cierto? Tiene 6 meses. Así que cuando terminemos la palabra, usted me dice si es que se me olvida, porque usted sabe que de repente me viene la arteriosclerosis, no sé, o algo así, o la demencia, no sé, algo me está pasando. Ya, quiero por favor que usted pueda abrir su Biblia. Vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor. En el libro de Hechos, estamos estudiando el libro de Hechos. Cada semana tenemos una lección del libro de Hechos. Estamos viendo la historia de la iglesia en su origen, cuando el Señor la fundó, y cómo esta iglesia va creciendo por la gracia del Señor en conocimiento y en la revelación que Cristo da a ella. Voy a pedirle que abra su Biblia en Hechos capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, así que usted me acompañe en la lectura, por favor. ¿Ya? ¿Lo encontró? Por favor, si lo encontró, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. ¿Se escucha bien o no? Sí, ya, perfecto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel del Señor, pero un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que ataba de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todas los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo
y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó al día siguiente. Levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oremos al Señor. Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar reunidos en el nombre del Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que por un momento, al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, porque necesitamos siempre la voz de tu palabra y solo tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros. Habla, Señor, que tus siervos y siervas oímos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor, un momento más. Los hombres van madurando a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? O sea, podríamos decir los cristianos mejor, porque cuando decimos los hombres, algunas mujeres creen que quedan fuera, pero la palabra hombre significa ser humano. El ser humano madura a medida que pasa el tiempo. En la vida es así. Cada uno de nosotros cuando era pequeño era dependiente y necesitaba la guía de otro para poder conducirse correctamente en esta vida. Pero una vez que crecimos, tenemos la madurez para tomar nuestras propias decisiones y desarrollarnos en esta vida. Y en la vida cristiana no es diferente. Cada creyente que nace en Cristo Jesús va madurando a medida que pasa el tiempo. Ningún creyente nace sabiendo todo, sino que a medida que va teniendo la experiencia con Dios, a medida que va conociendo de su palabra, a medida que está teniendo comunión con el Señor, va creciendo hasta la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Bueno, hay 2, 3 que lo creen. Espero que todos lo creamos. Porque esa es la realidad, tenemos que crecer, ¿o no? Porque a usted le gustaría tener un bebé por siempre en sus brazos. No. Algunos podrán querer, pero es la ley de la vida que debemos crecer. Ahora uno cuando ve a los niños más grandes, uno dice a veces, ¿por qué no se habrá quedado bebé nomás? Ese es otro tema. Ese es otro tema, pero todos tenemos que crecer y en la vida espiritual de la misma forma. Y aquí en la iglesia que partió en Jerusalén, vemos como los discípulos del Señor comienzan a crecer. Porque al comienzo el Señor les dio un mandato a la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura y que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Los primeros 10 años de la iglesia lo pasaron happy en Jerusalén. Todos felices. ¿Por qué razón? Porque el derramamiento del Espíritu Santo produjo un gran movimiento espiritual y la gente se convertía por miles a los pies de Cristo y la iglesia crecía en gracia y conocimiento. Estaban todos felices partiendo un pan, teniendo todas las cosas en común y el Señor añadía cada día a aquellos que iban a ser salvos. Pero Dios les había dado un mandato. ¿Cuál era? Que el evangelio tenía que llegar a otras naciones, a otros pueblos. Porque para eso el Señor nos llama, para predicar su nombre. No nos llama para que nos estemos cada día bendiciendo mutuamente, sino que Dios quiere que usted y yo llevemos el mensaje de Cristo a este Valparaíso donde Dios nos ha puesto. ¿Usted cree que Valparaíso necesita de Cristo? Sí, ¿no es cierto? Pero los discípulos tenían cierto resquemor. Recuerde que los discípulos de Cristo eran todos judíos al comienzo. Y ellos tenían una aversión con los samaritanos. Porque los samaritanos eran mestizos. Y como eran mestizos, ellos los tenían por despreciables. Pero cuando vino la persecución después de la muerte de Esteban en el capítulo 7, la iglesia tuvo que huir porque los empezaron a perseguir. Y donde quiera que iban los creyentes, predicaban del nombre del Señor, ¿cierto? Pero, ¿quiénes fueron los primeros en predicar? ¿Los apóstoles? No. Fueron los diáconos, Felipe y Esteban. En este caso, Felipe fue el primer discípulo que comenzó a predicarle a los que no fueran judíos, sino a los samaritanos.
Y como la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ahí ellos reunidos, ellos vieron que estaba pasando en Samaria algo, dijeron, enviemos a Pedro y a Juan para que vean qué pasa. Y ellos llegaron a Samaria y vieron que la multitud se estaba convirtiendo a los pies de Cristo y que también el evangelio estaba llegando a los samaritanos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo y fueron bautizados todos ellos. Y el evangelio comenzó a crecer, y el primero de los discípulos de los apóstoles que comenzó a llevar el evangelio a los gentiles fue Pedro. Pedro tenía un resquemor, pero Dios le había hablado a Cornelio, era un centurión romano, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes son los que hacen acepción de personas? Nosotros, los humanos. A este sí, a este no. Con este camino, con este no camino a ninguna parte. Nosotros amamos a los que nos aman. Así dice la Escritura. Pero también tenemos que amar a aquellos que no nos aman. También tenemos que llevar el evangelio a aquellos que nos odian y nos aborrecen. Aquellos que son despreciables de la sociedad, tenemos que llevar el evangelio. Y el Señor le estaba enseñando eso a Pedro. Cuando Pedro ve esa revelación de lo alto, cuando ve ese lienzo que baja del cielo con todo tipo de animales inmundos, y Dios le dice que mate y coma, él estaba enseñándole el Espíritu Santo que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios quiere que todos sean salvos y todos vengan al conocimiento de Cristo. Y Cornelio era un hombre de Dios. Cornelio era un hombre que amaba a Dios. Si bien es cierto, no había tenido la revelación de Cristo aún en su corazón, pero él amaba a Dios. Pero necesitaba la guía de alguien que le condujese a la persona de Jesucristo. Porque él amaba a Dios sinceramente, pero aún no conocía a Cristo. Y en este mundo hay mucha gente que ama a Dios, pero no conoce a Cristo. Y falta alguien como usted, como yo, que pueda llevarlo a los pies de Cristo. La Biblia dice que Cornelio era un hombre fiel, que amaba al pueblo judío, que amaba la ley de Dios, que era un hombre generoso, que era un hombre bondadoso, que temía al Señor. En más, él oraba y el Señor vio su ofrenda y sus misericordias que hacía, y el Señor se reveló a Cornelio y le dice que envíe a la casa de un Simón, de un curtidor, a buscar a uno que se llama Simón, cuyo sobrenombre es Pedro, que fuera a buscarle, porque él le diría lo que tiene que hacer. Él le predicaría el evangelio de Cristo. Dios podía haberle hablado a Cornelio como le habló a Pablo. Pero sabe, Dios quiere usarnos a nosotros, ¿cierto? Dios quiere usarnos a nosotros para que prediquemos de Cristo. Porque sería fácil para Dios enviar a los ángeles a predicar. Pero Dios dijo que nosotros, los pequeñitos, tenemos esa misión de predicar el evangelio de Cristo. Y hay algo importante que aquí nosotros debemos notar también, que los hombres de Dios buscan en oración al Señor. ¿Cierto? Porque aquí vemos a Cornelio que estaba orando y vemos a Pedro que estaba orando alrededor del mediodía. Ambos buscando el rostro del Señor. La oración es sumamente importante en la vida del cristiano. Gracias, hermana, por ese amor tan tímido. Pero la oración es importante en nuestras vidas. La oración es fundamental para poder vivir a Cristo en espíritu y en verdad. Necesitamos orar y necesitamos estudiar la palabra del Señor. Los apóstoles, cuando estaban sobrecargados de trabajo, en el capítulo 6 les dicen a la iglesia que escojan a 7 diáconos para que sirvan a las mesas, porque no era justo que ellos sirvieran a las mesas y también ministraran al pueblo. Y les dicen, busquen 7 hombres llenos de Espíritu Santo y nosotros nos dedicaremos al estudio de la palabra y a la oración. ¿Se da cuenta que las dos cosas van unidas? Si ponemos solamente oración, no sirve. Nos desviamos.
Nos ponemos súper espirituales y andamos flotando y nos olvidamos de la gente. Y si nos dedicamos solamente a estudiar, nos ponemos intelectuales y nos olvidamos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la dualidad. Ambas cosas son fundamentales en la vida del cristiano. Y Pedro lo tenía claro. Él al mediodía, él se aparta para buscar el rostro del Señor. Se aparta para orar, para ver qué es lo que Dios quiere para su vida en oración. ¿Cierto que necesitamos orar? Tenemos un culto de oración, lunes, miércoles y viernes, a las 10 de la mañana. Si usted puede venir, venga. Ahí estamos orando. ¿Sabe lo que hace ese culto de oración en nuestros corazones? Nos graba y nos da el hábito de orar. Porque muchas veces decimos, vamos a orar, y nos arrodillamos en nuestra cama o en nuestra pieza o donde sea y nos quedamos dormidos. O alguien nos llama por teléfono, o algo se mete en nuestra mente, o algún ruido nos descuida de la oración. Pero aquí es un lugar especial que Dios ha apartado para que busquemos el rostro del Señor. Y necesitamos practicar la oración. Pedro practicaba la oración y Dios a través de ese momento de oración, él recibe un éxtasis, una revelación de Dios, y Dios le muestra un lienzo donde él ve todos esos animales, porque Dios quería enseñarle algo, que ellos debían abrir su mente para las nuevas personas, porque Dios había llamado a los discípulos para predicar en todo el mundo y ellos estaban solamente limitando el evangelio para el pueblo judío. Pero Dios quería salvar a los gentiles, porque el mensaje de Cristo es para lo último de la tierra también, y nosotros, Chile, somos lo último de la tierra. Los hombres de Dios fueron fieles, que trajeron el mensaje a este país, cuando este país era una cosa pequeñísima. Llegaron los misioneros de Estados Unidos, de Inglaterra, a este país a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba el mandato del Señor. Y gracias al Señor por ellos, ¿cierto? Porque ellos fueron fieles y trajeron la palabra a este país. Y Dios bendijo tanto este país que derramó su Espíritu Santo en 1909 en este Valparaíso, y fue lleno Chile de la palabra de Jesucristo. Y nosotros hoy tenemos una responsabilidad sobre este mundo de llevar el evangelio del Señor. El Señor nos manda a orar. Pedro estaba orando, Cornelio estaba orando, y Dios se revela a ambos para que haya un encuentro, porque Dios es el que prepara el encuentro entre el perdido y el que tiene la palabra. Nosotros tenemos que buscar la sensibilidad del Espíritu Santo para que Él nos lleve a predicar a aquellos que necesitan de Cristo, porque en esta ciudad hay gente que anhela conocer de Dios y está perdida porque está en religiones y se da cuenta que algo falta, y cada cristiano tiene una palabra del Señor para llevar a esa persona correctamente a los pies de Cristo. Y ese cristiano es usted, ese cristiano soy yo, porque Dios nos puso aquí con un propósito de llevar el evangelio. Doy gracias al Señor por todos aquellos que predican, que no son de los cristianos de la secreta, sino son cristianos públicos, que el mundo sabe que son creyentes. Porque hoy día hay muchos cristianos que viven en secreto para sí nomás el evangelio, pero no es así el evangelio. Debemos predicar de Jesucristo el Señor. También poquitos creen eso. Debemos predicar de Jesucristo. Debemos anunciar su nombre. Pedro, estaba aquí orando al Señor, buscando el rostro del Señor. Cornelio necesitaba de la palabra de Cristo. Él amaba a Dios, él quería conocer a Dios, pero aún él no tenía esa experiencia del nuevo nacimiento.
Si bien es cierto, amaba al Señor, era un hombre generoso, pero necesitaba la dirección correcta, porque lamentablemente en este mundo hay mucha gente que sirve a Dios con lo que hace, pero está perdido, porque si no tiene a Cristo reinando en su corazón, está perdido, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que salva es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra. Porque la persona puede ser muy generosa, muy buena persona a los ojos de los hombres, una persona correcta, una persona que tenga buen trato, que sea educada, que sea respetuosa, que sea admirable en la sociedad y sea muy generosa. No va a ir al cielo por todo eso. Cornelio se hubiese muerto sin conocer a Cristo. ¿Usted cree que hubiese ido al cielo? No, porque el único que nos salva es Cristo. La palabra dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es el nombre de Cristo. Por eso tenemos que predicar imperiosamente, porque hay almas en esta ciudad y en este país que necesitan de Cristo, buscan una respuesta. Hay gente que busca respuesta y cae en las manos de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas religiones. Y usted y yo estamos para ponernos en el camino, así como Dios hizo con Felipe para llevarlo con el eunuco. De la misma forma el Señor hizo con Pedro para llevarlo con Cornelio y toda su casa para que conociesen el camino de salvación. El camino de salvación es Cristo Jesús. Pero debemos orar. Debemos buscar el rostro del Señor. Debemos hacer lo que hizo Pedro. Doblar nuestras rodillas. Apartar un tiempo para orar. Porque si no apartamos tiempo, ¿cómo vamos a tener sensibilidad para conocer a aquellos que necesitan de Cristo? ¿Se acuerda cuando el Señor estaba orando ahí en el huerto antes de ser entregado para ir a la cruz? Ahí en Getsemaní Él estaba orando y decía: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le pidió ayuda a sus amigos cercanos, a Pedro, a Juan y Jacobo, lo llevó consigo para que oraran con Él. Le dijo: quedaos aquí, velad. ¿Y qué pasó con ellos? Mientras Cristo estaba clamando y el sudor de su frente caía como gotas de sangre, ¿qué pasó con ellos? Los venció el sueño y se quedaron dormidos. Y cuando Él fue a verlos, los mira y estaban profundamente dormidos. Estaban hasta roncando. Les salía humito por el sueño. Y el Señor les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuántos de nosotros oramos una hora diaria? No me conteste. Eso es personal. Pero debemos orar para que Dios nos haga sensible a la voz del Espíritu. Alguno me podrá decir: es que yo oro cuando voy en la micro, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy haciendo las cosas. No se refiere a eso de la oración que Dios quiere que usted y yo realicemos. Se refiere a que usted y yo apartemos un tiempo, dejemos de hacer todo lo que hacemos, nos encerremos en el cuarto y oremos al Señor. Podemos comenzar con 5 minutos, no se ponga una hora, porque no lo va a hacer. Comencemos 5 minutos y va a ver cómo el Espíritu nos lleva a orar más tiempo. Y va a llegar un momento en que no nos vamos a dar ni cuenta cuando pase la hora y más. Pero tenemos que apartar ese tiempo. ¿Queremos que Dios nos hable? ¿Queremos que Dios nos guíe? Como guió a Pedro a esos hombres. Recuerde que después que Pedro es levantado de esta revelación, de este éxtasis donde ve ese lienzo que baja con todos estos animales, el Señor llegan a la casa donde estaba Pedro, en la casa del curtidor, golpean y el Espíritu, ¿qué le dice? Te buscan.
3 hombres, anda con ellos. Y él entendió, porque el Espíritu le habló a su oído y fue con ellos. ¿A qué? A predicar de Cristo. Y lo maravilloso, amados hermanos, de esta historia es que cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio, como era un hombre que amaba al Señor, quería que toda su familia conociese al Señor. Y dice la palabra que la casa estaba llena de la familia de Pedro, de Cornelio. Y Pedro le dice, ustedes saben cuán terrible es para un judío entrar en la casa de un gentil. Porque para ellos los gentiles eran inmundos. Pero sabe, Pedro del Espíritu Santo comenzó a relatar de que Jesucristo es a quien el Dios ha señalado. Y mientras Pedro hablaba, dice la palabra, que todos los que estaban ahí se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo sensible a un hombre que tenía muchos prejuicios respecto a los gentiles. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón, rompe los prejuicios y nos da visión espiritual para saber a aquellos que necesitan de Cristo. Porque hay mucha gente que nos rechaza, ¿cierto? Pero hay mucha gente también que anda buscando. Y cada cristiano tiene una palabra del Señor para aquellos que no conocen a Cristo aún. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Para ser sensibles. Póngase de pie. Vamos a orar y no se vaya porque vamos a presentar a un bebé. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, caminar contigo. Queremos, Señor, hacernos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, flaqueamos, somos negligentes muchas veces en nuestra relación contigo, Señor. Privilegiamos cosas que no tienen importancia y las cambiamos, Señor, por el estudio de tu palabra y por la oración las dejamos de lado, Señor, por cosas superfluas. Ayúdanos, Señor, a dar prioridad al reino de Dios y el hacernos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a apartar tiempo como Pedro y como todos tus discípulos, Señor, como Daniel que oraba 3 veces al día para buscar tu rostro y ser sensibles a lo que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Porque tú quieres salvar a muchas personas de este mundo, Señor, y tú has puesto a tu iglesia para ser el canal de bendición. Ayúdanos, Señor, para predicar del nombre que es sobre todo nombre, en la dirección correcta que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a invitar a Leticia Isabela Molina Arias que pase